Muy buenos días. A nombre de Laboratorios de Análisis Clínicos Nova, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda jornada académica en pro de la vida. El Laboratorio de Análisis Clínicos Nova, SADCB, es una organización creada en el año de 1997, surgida de la necesidad de proporcionar resultados de laboratorio con un alto estándar de calidad, oportunidad y confiabilidad. Somos una empresa dedicada a la prestación de servicios profesionales en el ámbito del diagnóstico clínico con un alto compromiso social y humano. Somos además una empresa preocupada por el fomento y la difusión académica desde hace más de 2 décadas en la búsqueda permanente de la mejora continua en la calidad de nuestros servicios. Compromiso por el cual contamos con una infraestructura y tecnología equiparable a los mejores centros de diagnóstico de los países de primer mundo. En Laboratorio de Análisis Clínicos Nova, estamos convencidos de que el elemento más valioso de nuestro laboratorio es nuestro equipo humano. Por ello, nos preocupamos por mantener de forma permanente programas de educación continua. Nuestro laboratorio se encuentra calificado como uno de los mejores del país en lo que refiere a la calidad analítica, avalado por el programa de evaluación externa a la calidad, Qualitat, motivo por el cual me permito presentar al químico farmacéutico biólogo Alejandro Ávila Olivas, quien es nuestro director del área analítica y para quien pedimos un muy fuerte aplauso. Buenos días, tengan todos ustedes. Quisiera agradecer la presencia de todos los que hoy nos acompañan. A nombre de todos los que integramos el Laboratorio de Análisis Clínicos Nova, de forma muy especial, el químico Leopoldo Ontiveros Álvarez, quien por motivos personales no pudo acompañarnos el día de hoy, y un servidor, queremos agradecer su presencia a esta segunda jornada académica en pro de la vida. Un agradecimiento muy especial a nuestros brillantes ponentes, la doctora Lisette Ruiz Barrios, el doctor Sergio Loera Fragoso y el doctor Eloarón Reyes Espinosa. Para nosotros es motivo de orgullo celebrar este 25º aniversario de nuestra gran familia. Somos una organización siempre comprometida con la calidad de nuestros servicios y la búsqueda permanente de una mejora continua. La confianza depositada en nosotros nos compromete a seguir mejorando más cada día. Sin más preámbulo y con el permiso de ustedes, iniciamos los trabajos de este día haciendo votos porque sea una jornada académica exitosa. Les pido por favor que nos pongamos de pie. Siendo las 9 horas del día 19 de agosto del 2022, damos por inaugurado este simposio. Suerte y muchas gracias. Agradecemos de nueva cuenta al químico farmacéutico biólogo Alejandro Ávila Olivas, nuestro director del área analítica, así como a nuestros asistentes presenciales y virtuales que vía Zoom están engalanando esta segunda jornada académica. Solicitamos que no se conecten desde el recinto para que podamos evitar errores durante la transmisión y les recordamos a todos nuestros asistentes que al final de cada ponencia tendremos sesiones de preguntas y respuestas. El esqueleto de la ciencia son los hechos, pero los músculos y los nervios son el significado que se les confiere y el alma de la ciencia son las ideas. Ruiz Pérez Tamayo. Y es con esta alma de la ciencia que damos por iniciada esta segunda jornada académica en pro de la vida con nuestra primera ponencia titulada Cáncer de colon, a cargo de la doctora Lisette Ruiz Barrios, quien es egresada de la licenciatura en Medicina en la Facultad de Medicina de la UJED, con una especialidad en el Hospital General de Zona y Medicina Familiar número 16, Torreón, Coahuila, que cuenta con una especialidad en el Hospital de Especialidades de Occidente IMSS en el área de Oncología Médica, quien ha sido voluntaria en el área COVID
del Hospital de Especialidades de Occidente y actualmente médico de base del Hospital General de Zona y Unidad de Medicina Familiar número 1. Sin más preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Lisette Ruiz Barrios. Hola, buenos días. Muchas gracias a NOVA por la invitación y por el esfuerzo de organizar estas jornadas que siempre son importantes. Gracias. Que siempre son importantes para la revisión de temas de actualidad y temas de interés, pero sobre todo temas que tienen mucho que ver con la salud pública. En los próximos minutos, déjenme ver si esto… Vamos a revisar una pequeña agenda donde intentaremos introducir y dejar los datos más importantes sobre las generalidades del cáncer de colon, si bien tocaremos algunos puntos introductorios y de conocimiento general sobre el tratamiento, no ahondaremos en eso porque son cosas muy especializadas. Y vamos a empezar con la epidemiología. El cáncer de colon, si enumeramos la incidencia de los cánceres de colon, ocupa el tercer lugar. Si lo separamos de acuerdo al género, en el caso de las mujeres es la segunda causa de cáncer, solamente por detrás del cáncer de mama, y en el caso de los hombres es la tercera causa de cáncer, solamente por detrás de cáncer de pulmón y cáncer de próstata. La distribución del cáncer de colon alrededor del mundo es muy heterogénea, es una enfermedad que tiene mucha relevancia en los países industrializados. Sin embargo, en las últimas décadas, países no tan desarrollados han copiado las costumbres tanto dietéticas como en los estilos de vida, lo que también ha aumentado el número de casos de cáncer de colon y de otras enfermedades relacionadas con el estilo de vida en países menos favorecidos en su desarrollo. Gracias. Podemos ver cómo los países más desarrollados presentan una alta incidencia, pero no podríamos decir que existe alguna región del mundo que tenga una baja incidencia, dado que su incidencia más baja es de alrededor de 6.7 por cada 100.000 habitantes. Hay una diferencia importante entre la incidencia y la mortalidad, y eso es algo que quisiera enseñarles en esta gráfica. Podemos ver cómo la incidencia pues es muy general. En casi todas las partes del mundo pues mencionamos incidencia alta, pero podemos ver cómo la mortalidad, que serían las barras rojas, tienen una distribución muy diferente en el mundo. Para los países asiáticos y europeos, la mortalidad es casi la mitad de la incidencia, pero podemos ver, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, cómo estos países tienen una alta incidencia, pero una muy baja mortalidad. En lo que corresponde a América Latina y el Caribe, podemos ver que la mortalidad es casi de la mitad, y esto es un poco peor para otros lugares del mundo, como en África. El cáncer de colon es una enfermedad, como muchas otras enfermedades, combina factores de riesgo genéticos y ambientales. No podemos atribuirle el cáncer de colon a una sola causa, salvo algunas enfermedades particulares o síndromes hereditarios que predisponen al cáncer de colon. Y podemos agruparlos, como en esta tabla, más o menos en tres ámbitos: los antecedentes familiares, tanto ya sea por una agregación familiar, una agregación en familiares de primer y segundo grado que predispone al desarrollo de cáncer, tanto como los síndromes hereditarios como la enfermedad de Cowden, el síndrome de Lynch o la poliposis adenomatosa familiar. También se ha visto que hay mayor incidencia en algunos grupos o etnias, como son los grupos afroamericanos o los judíos askenazis. Dentro de los antecedentes personales, el factor de riesgo más importante para el cáncer de colon sin duda es la edad, y hay un marcado aumento de la incidencia a partir de los 50 años. Es mucho más común en hombres que en mujeres. Si una persona tiene el antecedente de pólipos, esto también aumenta el riesgo de cáncer de colon, y si esta persona se conoce con antecedente de cáncer de colon, es decir, ese organismo cumple con los requisitos que favorecen el desarrollo de un cáncer, entonces es más probable que se presente un segundo cáncer.
Las enfermedades inflamatorias intestinales como el CUSI y el Crohn también son enfermedades que predisponen a la aparición del cáncer de colon. Y finalmente la diabetes. Dentro del estilo de vida, pues hay en los últimos años o en las últimas décadas investigaciones con bastante peso sobre lo que el estilo de vida influye en el desarrollo de algunos cánceres y particularmente para el cáncer de colon, la obesidad, el consumo elevado de alcohol, el tabaquismo, las dietas ricas en carnes rojas y grasas y bajas en fibra y vegetales representan un factor de riesgo para el desarrollo de este cáncer. Se han descrito también algunos factores protectores, dentro de ellos los menciono aquí: la actividad física, el consumo de fibra, particularmente con el salvado de trigo no procesado, el menor consumo de carnes rojas en las dietas, los suplementos con calcio y vitamina D, y también hay bastantes estudios que muestran cuál es la ventaja de la quimioprofilaxis con algunos fármacos para el desarrollo de cáncer de colon. Los más estudiados, desde luego, la aspirina, los AINES, las estatinas y la terapia de reemplazo hormonal. Sin embargo, los estudios que nos dan información o que nos entregan información sobre la prevención o el poder preventivo de estas dos últimas intervenciones que se antojan recomendables, no tienen resultados en los que podamos confiarnos mucho, no tienen resultados muy heterogéneos y por eso no se pueden hacer recomendaciones generales para el consumo de suplementos de calcio y vitamina D, salvo en algunos pacientes que ya se conocen con adenomas, y la quimioprofilaxis con aspirina, con AINES, con estatinas es recomendable en algunas poblaciones de alto riesgo. La quimioprofilaxis con terapia de reemplazo hormonal no se recomienda porque sí disminuye el riesgo de cáncer de colon, pero aumenta el riesgo de cáncer de mama. Quiero mostrar esta diapositiva que es una gráfica sacada de uno de los últimos metaanálisis que tiene información más relevante sobre el impacto de la actividad física en la reducción del riesgo de cáncer de colon. A diferencia de los otros factores protectores que les comenté, este tiene un impacto realmente grande que me gustaría resaltar en esta diapositiva. Este metaanálisis, publicado en el 2018, reúne datos de más de 230 artículos o de más de 230 estudios en los que se siguieron tanto población general como personas de riesgo para cáncer de colon. Todos ellos incluían desde 100 hasta más de 450 individuos. Entonces podemos ver la cantidad de gente que fue estudiada aquí. Y aquí lo tenemos representado con evidencia desde 1990 hasta el último artículo que se incluye en este metaanálisis, que es del 2016. Esta es una gráfica arbórea. En estas gráficas arbóreas se coloca el riesgo relativo a la mitad y si la intervención aumenta el riesgo, entonces estos puntos estarían marcados hacia este lado. Si la intervención disminuye el riesgo, estos puntos están marcados hacia acá. Y quiero que vean la cantidad de evidencia que tenemos de que la actividad física reduce el riesgo relativo de cáncer de colon de una manera muy importante. Sobre este metaanálisis, pues se estudian bastantes detalles particulares y me gustaría resaltar estos. El primero y el más importante, pues es un gran efecto protector. Pero también, incluso si lo separamos por grupos de alto riesgo, estos grupos de alto riesgo también se veían favorecidos por la actividad física. Esta actividad física tiene un impacto igual en hombres y en mujeres, incluso se nota con actividad física moderada, que actividad física moderada se considera una caminata de 3 a 4 horas a la semana. Claro que los pacientes que tenían actividad física, bueno, estos no eran pacientes, eran población no enferma. La población no enferma que tenía actividad física intensa, pues podía reducir aún más su riesgo. Podemos ver algunos, lo agruparon básicamente por índice de masa corporal y podemos ver que algunos de estos estudios pues cruzan el efecto nulo y esto se debe, es una conclusión bastante interesante de este metaanálisis, es que no es lo mismo mantener un peso bajo sin hacer ejercicio que mantener un peso bajo combinado con una dieta hipocalórica o una dieta con una buena cantidad de calorías ajustados a la complexión de la persona, que ser delgados por hacer ejercicio. Es decir, el impacto de la actividad física no solamente tiene que ver con el índice de masa corporal, sí, con el hecho de desarrollar actividad física.
Como para muchos cánceres y sobre todo para los que son muy comunes, se busca tener un screening, se busca tener un método de diagnóstico que pueda alertarnos o que pueda hacernos diagnosticar lesiones premalignas o diagnosticar la enfermedad en las etapas más tempranas. Para que un screening sea un buen screening, nosotros sabemos que debe cumplir con estas 3 características: que sea una enfermedad detectable, que se pueda hacer a través de una prueba sencilla, eficaz y segura, y luego que estas intervenciones aumenten la supervivencia por ese cáncer. Es algo que no es sencillo para muchos cánceres, pero que es sumamente sencillo para el cáncer de colon. Este es el modelo de progresión del cáncer de colon. Y más o menos las estimaciones nos dicen que para que un epitelio normal se desarrolle en carcinoma pueden pasar hasta 10 años, lo que desde luego nos da una oportunidad valiosa de diagnosticar cáncer de colon en etapas tempranas. Aparte, el cáncer de colon no surge de un epitelio normal a carcinoma, sino surge después de los diferentes estadios del desarrollo de un adenoma. Podemos ver entonces que hay algunas mutaciones involucradas en este desarrollo hasta llegar finalmente al desarrollo de cáncer. ¿Cuáles son las pruebas de screening que se han comentado o que se han puesto en el escenario? El primero, por supuesto, o los primeros 2 fueron la sangre oculta en heces y la inmunohistoquímica fecal. Sin embargo, en los últimos años, la colonoscopía se ha posicionado como el mejor programa de screening para el cáncer de colon, pues por obvias razones. La sigmoidoscopía flexible única entre los 55 y los 64 años de edad también es un muy buen método de screening, sin embargo, se limita solamente a la detección del cáncer de colon izquierdo. Y recientemente la detección en sangre con una prueba mucho más sencilla del ADN anormal que podría tener relación con esas primeras mutaciones que se ven involucradas en el desarrollo de los adenomas, pues también podría ser una oportunidad para diagnosticarlo, si bien esto aún no está estandarizado y aún no es algo accesible para todos los medios. Es algo que usamos bastante ya en la enfermedad metastásica o para algunos datos predictivos en enfermedad temprana. Sin embargo, para el screening se sigue estudiando. Quisiera mostrarles cuál es la reducción de la mortalidad que han mostrado promedio los estudios que han demostrado el beneficio de estos métodos de tamizaje, y podemos ver que pues la corona sin duda se la lleva la colonoscopía. Sin embargo, la reducción por los otros métodos ronda alrededor del 30%, que no es nada despreciable, colocándose solamente ligeramente por debajo de la reducción en la mortalidad que da la mastografía para el cáncer de mama, que es estimada en un 40%, y incluso posicionándose un poquito por arriba de la reducción en la mortalidad que brinda el Papa Nicolau para el cáncer cervicuterino, que son screenings bien conocidos por todos. El screening del cáncer de colon, la verdad es que no es bien conocido, la verdad es que rara vez se hace y no se hace por muchas limitantes. La mayor limitante que tenemos ahora pues es sobre todo que la colonoscopía, habrá muchos médicos, endoscopistas, gastroenterólogos que consideran que no hay una razón suficiente de peso para hacer una colonoscopía de screening, y eso es algo que tiene que cambiar. La edad en la que se recomienda hacer estos screenings, la recomendación tradicional está entre los 50 y los 75 años, y por el modelo de progresión del cáncer de colon no se recomienda el screening más allá de los 75 años. Recientemente las discusiones más relevantes a razón de la incidencia y que se ha visto un aumento en la incidencia de los cánceres de colon en población joven, intentan bajar la edad de tamizaje a los 45 años, porque la mortalidad por cáncer de colon en los pacientes jóvenes está aumentando en los últimos años. Sin embargo, esto se propone hacerlo a través de colonoscopía, y por el mismo limitante de que la colonoscopía es un estudio invasivo, no es un estudio barato, no es un estudio sencillo, pues podría tener como ese asterisco de decir, tal vez este no es un buen método de screening en general. Sin embargo, lo es. La reducción en la mortalidad por la colonoscopía se coloca alrededor del 68%. No conocido una reducción de la mortalidad con ningún otro método de screening. Bajar la edad de la presentación, bajar la edad en la que se empiezan a buscar intencionadamente los cánceres de colon, yo creo que es una de las discusiones más acaloradas que hay en los congresos de gastroenterología o de oncología de tumores gastrointestinales. Es realmente, y quisiera recomendarles, si tienen oportunidad de echarle un ojito a este webinar que se encuentra en YouTube, donde
realmente nos deja ver cuál es la importancia del cáncer de colon, desde cómo se hace en los países con menor oportunidad hasta las ventajas que han adquirido los países con mayor oportunidad o con mayor acceso a la salud a través de la reducción de la mortalidad por la colonoscopía. Desde luego que es más rentable tamizar en la mayor edad de presentación y es mucho más barato, pero por supuesto que los costos de tamizar a pacientes más jóvenes son más elevados y el beneficio es un poco más discreto. Estos serían los pacientes que se podrían salvar por cáncer de colon si recorriéramos a esa edad la presentación. Les digo, de manera internacional esta es una discusión bastante acalorada. En México, pues, ¿cuál es el mejor screening? Creo que es muy fácil concluirlo. El mejor screening sería el screening que se hace y no hacemos ninguno. Entonces, empezar a hacer alguno definitivamente que sería maravilloso. ¿Cómo podemos hacer screening? Se hace screening de dos maneras, de manera organizada, cuando una institución de salud, un gobierno, un estado, un laboratorio, se organiza para tamizar estos pacientes. Y la otra es de manera oportunista, y de manera oportunista es la que todo el personal de salud podemos tener acceso a ella. Es decir, viene un paciente a consulta, yo detecto que tiene 50 años y le puedo preguntar si ya se hizo algún método de screening para el cáncer de colon. Si me dice que no, indicarle entonces alguno y darle una cita para una revisión. Esto no es exclusivo de un oncólogo, de hecho los oncólogos pues casi no tenemos oportunidad de hacer screening. Nosotros vemos a los pacientes ya diagnosticados, pero esto es pericia desde luego de las enfermeras, médicos generales y de cualquier otro médico especialista que conozca las indicaciones y las ventajas del screening de cáncer de colon. La verdad es que en México tenemos un desconocimiento de la indicación, pero también tenemos una falta de adherencia a la persona o a la población que se le recomienda algún método de screening, pues difícilmente lo continúa, sobre todo con inmunohistoquímica fecal o con sangre oculta en heces, que son determinaciones que se recomiendan de manera anual. Y también pues se estima que se requiere que el 80% de la población blanco se someta a un screening para tener el impacto en la reducción de la mortalidad. Vamos a revisar los síntomas y de estos síntomas me gustaría que si pueden leer la tabla y ver los síntomas o las variables que se presentan en el diagnóstico del cáncer de colon. Si se fijan en estos síntomas, pues yo les preguntaría en qué son diferentes a la enfermedad inflamatoria intestinal, a un CUSI, a un Crohn, al famosísimo síndrome de colon irritable, que es yo creo que una de las enfermedades más diagnosticadas actualmente. ¿En qué difiere a muchas de estas otras enfermedades? Pues la verdad es que no hay un síntoma que nos pueda alertar como tal de que el cáncer está ocurriendo. Sobre todo uno de los síntomas como la pérdida de peso o el síndrome consuntivo no son algo característico del cáncer de colon. La mayoría de los pacientes con cáncer de colon de hecho tienen obesidad. Lo que quisiera mencionarles en esta tabla es que no solo debemos fijarnos en los síntomas, sino debemos fijarnos también en la duración de los síntomas. Y creo que eso es la clave para un diagnóstico no tan tardío del cáncer de colon como frecuentemente ocurre. Todos los síntomas, si se fijan, vamos a elegir este sangrado rectal que es sumamente frecuente, hasta el 58% de los pacientes con cáncer de colon lo tienen, una duración de 8 semanas. Así que si ustedes me dicen o si un médico me dice, o bueno, más bien los pacientes me dicen, estuvieron tratando mi enfermedad hemorroidal por casi un año, eso pues no encaja en este escenario. Podemos ver cómo la duración de los síntomas es lo que más debería alertarnos a que algo está pasando, porque la duración sí es diferente a las otras enfermedades que les comento y la duración o la intensidad de los síntomas sí responde a los tratamientos de las otras enfermedades. Entonces, siempre dar un seguimiento a los pacientes que tienen síntomas, pero no solo que los tienen, sino que además persisten con ellos. Desde luego que el método diagnóstico pues es la endoscopía, nos permite descartar cáncer de colon al encontrar un colon normal o también empezar a encontrar estas lesiones, nos da el acceso a la toma de biopsia y nos puede describir el porcentaje de obstrucción, que a veces es muy importante antes de empezar tratamiento, sobre todo nosotros que en México lidiamos con tumores muy grandes.
El cáncer de colon no es igual, es muy diferente si se presenta en el colon derecho que si se presenta en el colon izquierdo. Aquí pongo las diferencias más relevantes. Lo que más me interesaría que se quedaran de esta diapositiva es que el colon izquierdo es todavía peor, perdón, el colon derecho es todavía peor que el colon izquierdo para la cuestión de la detección, porque estos cáncer de colon pueden incluso escapar a las colonoscopías. ¿Por qué? Porque generalmente estas áreas del colon son las menos limpias o accesibles a la vista del endoscopista, pero también porque las lesiones que se desarrollan en el colon derecho son planas, no hacen un tumor, no hacen un bulto hacia la luz intestinal, sino que empiezan a deteriorar el epitelio de manera longitudinal. Estos tumores, sus síntomas se presentan de manera más común en mujeres, son lesiones planas, tienen mucha relación con la edad avanzada. Los principales síntomas del cáncer de colon derecho son la náusea, el vómito, se relacionan con cáncer de colon no polipósico y bueno, algunos detalles sobre mutaciones que podemos encontrar en ese tipo de cáncer. El cáncer de colon izquierdo es más común en los hombres, estos sí son lesiones pues como las conocemos, que protruyen hacia la luz intestinal. Está más asociado sangrado y cambios del hábito intestinal, estos sí, el sangrado y los cambios en el hábito intestinal tal vez sí son síntomas que tenemos bien relacionados con cáncer de colon y entonces estos cánceres de colon suelen detectarse en una etapa un poco más temprana. Al crecer hacia la luz son los cánceres que debutan con obstrucción, se relacionan con la poliposis adenomatosa familiar y generalmente tienen una muy buena respuesta a nuevas estrategias de tratamiento como los anti-EGFR. ¿Cómo podemos estadificar este tumor? Lo más importante después de diagnosticar un tumor es saber la etapa clínica que tiene, porque de esa etapa clínica depende todo el tratamiento y el pronóstico también de un paciente. Entonces no es lo mismo hablarle sobre pronóstico a un paciente con cáncer de colon etapa clínica 2 que a un paciente con cáncer de colon etapa clínica 4. Básicamente para la estadificación, pues estas serían las cuestiones de las que nos basamos. Desde luego confirmar con una biopsia a través de la endoscopía y luego los estudios de extensión y una exploración física completa del paciente. El TNM del cáncer de colon yo creo que sería uno de los más sencillos y conocemos porque el TNM generalmente es un dolor de cabeza para muchos médicos, lo es para los oncólogos, pero el cáncer de colon tiene un TM bastante sencillo. Si conocemos las capas que componen el tubo digestivo, pues ya nos aprendimos la T. Un tumor in situ es un tumor que apenas sí se encuentra en la mucosa, un T1 un tumor en la mucosa, un T2 un tumor en la muscular, el T3 en la serosa y el T4 son los tumores que toman todas las capas del intestino y que incluso llegan a atravesar el peritoneo. Cualquier etapa clínica 3 es la que tiene tomados los ganglios, si bien saber si tiene de 1 a 3 es un factor pronóstico, de 4 a 7 es otro pronóstico, sin embargo todos los tumores que tienen tomados los ganglios son etapa clínica 3. Esas son preguntas que sí nos gustaban en el examen porque pues de ahí te aprendes el N positivo, inmediatamente es una etapa clínica 3, así como el M positivo, inmediatamente es una etapa clínica 4. En los últimos años se ha buscado caracterizar los tumores no solo por etapa clínica o por la cantidad de avance que el tumor ha tenido en el cuerpo, sino también ver cuáles son las vías de crecimiento que tiene ese tumor. Y la clasificación molecular para algunos tumores es ya una realidad en muchos tumores como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y también el cáncer de colon. Estas son las principales mutaciones que se muestran, tienen relación con el cáncer de colon. ¿De qué nos sirve identificar mutaciones? Porque al identificar una mutación tenemos entonces un camino de tratamiento mucho más recto. Podemos ir o se puede ir a desarrollar estrategias de tratamiento que inhiban precisamente esas vías de crecimiento. Después de eso, pues bueno, habría que hacer un análisis basal del estado general de salud con un examen clínico completo, los estudios generales para ver la reserva medular, la función renal, la función hepática y el marcador tumoral con el antígeno carcinoembrionario. Si bien el antígeno carcinoembrionario es una oncoproteína fetal estrechamente relacionada con el cáncer de colon, es un excelente marcador tumoral, sin embargo su especificidad y su sensibilidad no nos han dado pie a que podamos usarlo ni en screening ni en diagnóstico, porque tiene una gran cantidad tanto de falsos positivos como de falsos negativos.
pero en un paciente ya diagnosticado con cáncer de colon, el antígeno carcinoembrionario es sumamente valioso. Los niveles de antígeno carcinoembrionario se relacionan con la sobrevida. Podemos irlos testeando cada 2 o 3 meses y podemos ver si nuestro tratamiento está funcionando a través de una reducción, o también para los pacientes que están en seguimiento pueden alertarnos de que el cáncer regresó si este paciente en su diagnóstico se conoció con niveles elevados de antígeno carcinoembrionario. Tiene entonces un excelente valor pronóstico. Los estudios de extensión, a la fecha, pues tenemos buenos estudios de extensión y son bastante accesibles. Una tomografía es importante que para los pacientes con cáncer de colon, como estudio de extensión, no solamente pidamos una TAC abdominopélvica, porque el patrón de metástasis para estos tumores, a veces, sobre todo a los que se presentan en el recto, dado que el drenaje de estas zonas del cuerpo es a través de la vena cava, sin pasar por la circulación portal, podemos tener metástasis pulmonares. Las metástasis en el pulmón son realmente fáciles de diagnosticar, son nódulos, aunque tengamos solamente uno, pues si este nódulo es grande, más allá de 2 centímetros, si tiene bordes espiculados y causa esta retracción del parénquima, o si tienen, por la medición de las unidades Hounsfield, un componente subsólido, pues son altamente sospechosos de metástasis. Ahora, si son múltiples, pues eso nos saca mucho mejor de la duda. Las metástasis hepáticas sí que pueden ser un poco más difíciles de observar, por eso necesitamos ver una tomografía en sus diferentes fases, o a veces, sobre todo por el aumento de la presentación del hígado cirrótico, que nos dificulta bastante ver las metástasis hepáticas, se puede volver útil en este escenario una resonancia, sobre todo si vemos en la tomografía una lesión hepática que no nos deja ver bien si se trata de un quiste, si se trata de algún hemangioma, sobre todo porque las lesiones benignas en el hígado son sumamente comunes. Entonces, la verdad que lo que más nos ayuda es una tomografía con una TAC trifásica, y si la TAC trifásica no nos saca de la duda, pues entonces una resonancia. El PET en el cáncer de colon realmente solo tiene 2 indicaciones. La primera es para búsqueda del primario en pacientes que tienen un patrón metástasis con el patrón que corresponde a cáncer de colon y elevaciones del antígeno carcinoembrionario, pero que por colonoscopía no se logra identificar el primario, o en pacientes con metástasis, que estas metástasis sean potencialmente resecables. Para el PET nos puede dejar ver metástasis que hayan pasado inadvertidas a otros estudios y entonces podamos a este paciente evitarle el riesgo de una cirugía innecesaria. Este es el enfoque inicial del tratamiento del cáncer de colon. Realmente no me gustaría ahondar mucho en eso, pero quedará más o menos claro que para las etapas 0 y 1, que la verdad yo nunca he visto una, es cirugía. Para las etapas clínicas 2 y 3, el tratamiento inicial es cirugía, y después de una evaluación del riesgo de recurrencia se recomienda la quimioterapia adyuvante. En el estadio número 4, el tratamiento es bastante complejo dependiendo del escenario o de la carga tumoral y del estado general de salud de ese paciente. Este es uno de los pocos tumores que aún en etapa clínica 4 tiene enfoques curativos con resección de las metástasis y resección del primario. La etapa clínica 1, pues dijimos tratamiento exclusivamente quirúrgico. La sobrevida para estos pacientes es superior al 90%, por lo cual no tiene sentido someterlos a ninguna terapia adyuvante. Para las etapas clínicas 2, el pronóstico es bastante heterogéneo, puede ir hasta arriba del 90% para las etapas clínicas 2A, pero puede disminuir hasta un 58% para las etapas clínicas 2C. Entonces, tenemos algunos criterios para la adyuvancia, que es los tumores que son etapa clínica 2, pero que son grandes tumores, que debutaron perforados o que tienen obstrucción, para algunas histologías que son un poco más agresivas, como células en anillo de sello o los tumores poco diferenciados, los cánceres que muestran invasión linfovascular o perineural, o las cirugías, que esto es bastante común, un cáncer de colon que debuta con obstrucción, que tiene que entrar de manera urgente al quirófano, que no da la oportunidad de llamar a un cirujano oncólogo, y que entonces estos tumores se quedan con un conteo ganglionar incompleto. Esos todos van a adyuvancia. De acuerdo de eso, pues se mide este otro marcador, que es inestabilidad microsatelital, que es más o menos para ver cuáles de estos tumores pueden tener relación con deficiencias en el sistema inmune. Generalmente los que tienen una alta inestabilidad microsatelital pueden tener una mejor
evolución, por lo cual si tienen los factores de riesgo que mencioné en la diapositiva anterior, ellos van solo a observación. Sin embargo, para todos los demás o en ausencia de la medición de inestabilidad microsatelital, se recomienda adyuvancia con capecitabina y oxaliplatino. Para las etapas clínicas 3 también la quimioterapia se ajusta de acuerdo al riesgo y bueno, si de manera tradicional son 6 meses de quimioterapia con fluoropirimidina y oxaliplatino, para los tumores de menor riesgo se intenta desescalar este tratamiento a solamente 3 meses de quimioterapia y es un enfoque que también ha sido bastante… ha mostrado resultados muy parecidos a cuando damos 6 meses de quimioterapia, solo debemos seleccionar bien el paciente de bajo riesgo. El cáncer de colon metastásico, el 25% de los cánceres de colon debutará metastásico y otro 40 o 50% de los cánceres de colon será metastásico en algún momento tras su recurrencia. La primera pregunta que debemos hacernos al evaluar a un paciente con enfermedad metastásica es si esta enfermedad es resecable. Y la verdad es que estas serían, contestando esta pregunta, solamente tiene 3 respuestas: la enfermedad es resecable, la enfermedad es potencialmente resecable o la enfermedad es irresecable. Para la enfermedad resecable y potencialmente resecable tenemos todavía tratamiento con intención curativa que generalmente inicia con quimioterapia, se sigue de cirugía y luego va con más quimioterapia. Para la enfermedad irresecable, el tratamiento tiene una intención paliativa, donde aquí buscamos incrementar la supervivencia y generalmente aquí nos valemos de combinaciones de quimioterapia, de anticuerpos monoclonales y de antiangiogénicos y también en los últimos años de inmunoterapia. El segundo objetivo, y muchas veces y dependiendo del estilo del oncólogo es el primer objetivo en la enfermedad paliativa, es la calidad de vida. Por lo tal, no debemos olvidarnos también de estos pacientes desde que inician un tratamiento oncológico, deben estar en cuidados de mejor soporte que incluye un equipo de nutrición, de analgesia, de psicooncología y cuidado paliativo. En los últimos años, la inmunoterapia, como lo hizo en décadas pasadas para cáncer de pulmón, para melanoma, para cánceres de vejiga, también para el cáncer de colon ha empezado a mejorar el pronóstico de los pacientes, desafortunadamente no para todos, sino solamente para los que tienen inestabilidad microsatelital. Pero esto es lo que nos ha dado del esquema que les puse de las mutaciones, lo que nos ha dado este siguiente enfoque, que sin duda alguna pues es el siguiente paso en la medicina y en la cual la oncología es pionera en este tipo de medicina, la medicina de precisión. Es decir, ya no todos los cánceres de colon se tratan iguales, buscamos cuál es la causa del cáncer de colon de esta población y lo tratamos con una medicina dirigida a la causa de ese cáncer de colon. Esto permite mejorar las expectativas de vida del paciente, pero también permite disminuir los efectos secundarios relacionados a la quimioterapia y que la quimioterapia es un tratamiento estándar que se usa para todos, pues que tiene la posibilidad de funcionar en todos, pero desafortunadamente no en todos funciona igual de bien. Y para la evolución del cáncer de colon metastásico, nada más quisiera mostrarles cuáles son los avances que hemos tenido. Para empezar, un cáncer de colon metastásico en tratamiento paliativo, esta es su esperanza de vida medida en meses y vemos cómo a través de los años esta sobrevida global media ha ido en aumento hasta llegar en promedio a los 28 meses con las combinaciones de bevacizumab y de tripletes de quimioterapia o dupletes de quimioterapia, dependiendo del estado general del paciente. Y lo que les comentaba sobre la inmunoterapia, estudios con inmunoterapia han mostrado ni siquiera a más de 29 meses, ni siquiera alcanzar la mediana de sobrevida. Desafortunadamente, los pacientes que tienen deficiencias del desajuste o para los que pueda ser útil la inmunoterapia representan apenas el 15 a 20% de todos los cánceres de colon. Para todos los demás, la terapia blanco y la quimioterapia siguen siendo el caballito de batalla. Esta es la sobrevida actualizada 5 años por etapa clínica. Podemos ver la alta sobrevida que tienen los cánceres de colon en etapas tempranas. Esto que les comentaba de la etapa clínica 2C, que tiene de hecho un peor pronóstico que algunas etapas clínicas 3, esto sin duda es porque aún no hemos encontrado mejores factores de riesgo para distinguir cuáles de aquellos cánceres en etapa clínica 2 deberán recibir un tratamiento más intensivo o un seguimiento más intensivo. Todos los pacientes que se conocen con cáncer, ya sea que hayan sido tratados con un enfoque curativo,
así sea solamente cirugía o que hayan recibido alguna combinación de quimioterapia adyuvante. Son pacientes que deben llevar un seguimiento. La mayoría de los cánceres de colon, cuando regresa pronto, y los que más regresan son los cánceres que tuvieron ganglios positivos, o sea, las etapas clínicas 3. Los que generalmente tienen recaídas tardías, y que también hay recaídas tardías a los 10, a los 15, a los 20 años del cáncer de colon, son básicamente las etapas clínicas 2. Por eso la vigilancia se ve más intensiva en los primeros 3 años. Después de los 3 años aún se recomienda vigilancias cada 6 a 12 meses hasta completar los 5 años, y después de los 5 años debemos capacitar al paciente para reconocer los datos de alarma que podrían alertar sobre la recurrencia del tumor, y entonces recomendarle que de manera general haga una vigilancia anual junto con el chequeo anual que debería hacer este paciente. Bueno, me gustaría dejarles algunos mensajes finales sobre el cáncer de colon. Recordar que es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo, por lo tanto se trata de un problema de salud que es importante conocer, atender. Tiene una presentación heterogénea, podemos ver pacientes muy jóvenes, si bien el grueso del diagnóstico del cáncer de colon es en población arriba de los 50 años, sí tenemos pacientes muy jóvenes con cáncer de colon. Y a estos pacientes jóvenes con cáncer de colon es incluso más llamativo lo tardío de la atención o lo tardío de la referencia a una colonoscopía. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos asociado que el cáncer es un problema de gente adulta, y un paciente joven de 19, de 20 años, pues tal vez sus causas sean otras, o podemos inclinarnos más por otras enfermedades que desde luego están dentro del diagnóstico diferencial. Pero bueno, mi paciente más joven actualmente con cáncer de colon tiene 23 años. Es importante difundir a la población los factores de riesgo, tanto los modificables como los no modificables. Los modificables, pues para ponernos a ello, los no modificables para saber que esos pacientes, o recomendar aún más en los pacientes que tienen esos factores de riesgo, los métodos de screening. El método de screening tiene suficiente evidencia. Es sorprendente la gran evidencia que tiene el screening para el cáncer de colon, y la baja difusión que tiene también sorprende. No todos podemos hacer un screening organizado, estoy de acuerdo en eso, pero todos podemos hacer un screening oportunista. Si ese paciente ya vino a mi consulta, tiene más de 50 años, nunca ha hecho su determinación para cáncer de colon, pues podríamos de manera muy rápida hablarle sobre las oportunidades, y ya sea elegir una rectosigmoidoscopía si tiene entre los 55 y los 70 años, elegir una colonoscopía cada 10 años, inmunohistoquímica fecal o sangre oculta en heces de manera anual. La etapa clínica es el principal factor pronóstico del cáncer de colon. Por lo tanto, igual que para todos los cánceres, buscamos, si no podemos evitarlos, diagnosticarlos al menos en las etapas más tempranas. Requiere un tratamiento a través de un equipo multidisciplinario que generalmente incluye los 3 niveles de atención. Y bueno, como mostramos en las últimas diapositivas, al igual que todos los cánceres o al igual que la medicina en general, ha tenido avances continuos y progresivos que mejoran los resultados, pero reconozco que aún estamos lejos de ser óptimo el cáncer de colon, sobre todo para la enfermedad metastásica. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Si no hubiera ninguna pregunta, pues sí. Buenos días. ¿Sí es que, perdón? No, yo no creo que sea solamente la cuestión dietética, creo que es, sí, por supuesto, mucho tiene que ver el estilo de vida, pero creo que lo más importante en eso sería el acceso al diagnóstico temprano y el acceso a mayores oportunidades de tratamiento, lo que reduce la mortalidad y la incidencia. Sí. Hola, doctor, buenos días. Hola, doctor, ¿qué tal? Una plática bastante ilustrativa, concreta, donde nos das todos los datos básicos necesarios para esta patología. Y una pregunta relacionada con lo que nos comentaba aquí esta persona es en relación a la dieta. Ya ves que se habla mucho de que dietas asadas, por ejemplo, que los norteños de las carnes asadas, de repente en otras pláticas sobre esta patología, yo digo, no voy a comer carne asada y el siguiente fin de semana no como, pero después lo vuelvo a recuperar. Sí. ¿Qué factor de riesgo tiene en realidad este tipo de dieta? Bueno, pues es una pregunta compleja,
porque no tenemos un estudio que diga riesgo de cáncer por carnita asada, pues no existe como tal. Sin embargo, lo que sí es las carnes rojas y las dietas con mayor aumento de carnes rojas sí tienen una mayor incidencia de cáncer de colon. Si vemos esa distribución, bueno, esa gráfica no la puse aquí, pero esa gráfica también existe, donde el cáncer de colon es más común en la parte norte del país y probablemente sí tenga alguna relación. No hay ningún estudio, no hay muchos residentes por aquí, pero esa podría ser una buena trabajo de tesis, revisar pacientes que sí les gusta comer las carnes asadas y personas que no, y ver, estratificar ahí algún riesgo. La evidencia no es suficiente, pero parece ser que sí. No tanto por la forma de preparación, sino más bien por lo que se come es carnes rojas. Entonces, la recomendación, yo a ningún paciente le recomiendo que deje alguna dieta que le guste, ¿no? Sin embargo, esto es deseable. Si no puedes llevar un hábito que te confiere un riesgo a cero, sí deberíamos intentar llevarlo a la menor expresión posible. Sí. Muy raro precisamente por lo que les comentaba del modelo de progresión. Es una enfermedad que requiere su tiempo para gestarse y desarrollarse, lo que generalmente hace que este diagnóstico pues ocurra a la década de los 20 en los pacientes que tienen alguna mutación específica que predispone al cáncer de colon. Bueno, pues si no hay mucha otra pregunta, les agradezco mucho su atención. Agradecemos a la doctora Lisette Ruiz Barrios, para quien pedimos otro fuerte aplauso, por favor, por esta ponencia titulada Cáncer de colon, e invitamos a nuestro director de área analítica, Alejandro Ávila Olivas, y a nuestro químico analítico, Bianca Campos, que tengan a bien la entrega de un reconocimiento y un presente a la doctora Lisette Ruiz Barrios. En este momento se lleva a cabo la toma de la fotografía de la entrega de este reconocimiento y asimismo damos por iniciado el primero de nuestros recesos de esta conferencia, para lo cual invitamos a todos nuestros invitados tengan a bien pasar al lobby de este recinto para que puedan degustar de un coffee break, de algún aperitivo, y los esperamos de vuelta en 20 minutos. Gracias.